Las lluvias como fueron tan intensas, las crecientes también arrasaron hasta con ganado, que unos terminaron pues muriendo y otros pues sí llevados y terminaban en otras fincas. Listo, Camilo, bienvenido aquí en Ike. Pues empecemos hablando, antes de entrar en materia de la parte arrocera, que es lo que nos compete en esta entrevista. ¿Cómo han sido últimamente las jornadas de lluvia allí donde estás ubicado y en Casanare? Bueno, este ha sido un mes atípico porque hemos tenido es un mes de todos modos de invierno para nosotros aquí en el Casanare, pero ha sido un invierno intenso. Normalmente en un mes puede estar lloviendo alrededor de un promedio de 300 milímetros de lluvia y el día 9 de julio fueron 271 milímetros que se registró en menos de 24 horas. Entonces, esa intensidad de las lluvias son las que han venido ocasionando unos estragos muy fuertes con las inundaciones de todos los ríos y los desbordamientos. Entonces, cuando se inundan estos cultivos y preciso en época de floración o inicio de cosecha, nosotros tenemos unas afectaciones muy grandes que pueden ser desde la pérdida total del cultivo hasta la pérdida parcial. Le comentaba que yo aquí en el Casanare tenemos aproximadamente unas 180.000 hectáreas y las afectadas hasta el día 11 de julio eran unas 13.000, que ese número ha venido creciendo porque las lluvias han continuado y no se han terminado de bajar los niveles del agua. Entonces, esas afectaciones pueden llegar desde totales hasta parciales, pero son unas afectaciones muy grandes para el departamento. Y como yo decía muchas veces, usted le puede poner un 7% y la cifra puede sonar baja y muy, pero cuando le pone cara a ese porcentaje, pues son un montón de productores y familias afectadas que pueden perderlo todo en la mayoría de los casos. Estamos hablando que 13 de julio fue apenas la semana pasada, es decir, que de aquella fecha a hoy, ¿de cuántas hectáreas se puede estar hablando de esta crisis? Ayer tuvimos una reunión precisamente con el doctor Dangón, el primer acercamiento que tuvimos con el ministro y nos preguntaba eso. Ya pasó la inundación en la cuenca alta, después la cuenca media y ahorita está en la cuenca baja. Fácilmente podemos ir alrededor de unas 15.000 o 16.000 hectáreas ya en este momento. Claro. Usted mencionaba que 7% quizás puede ser poco para la población que desconoce los procesos que hay detrás del arroz, pero es decir, Casanare, Yopal, estas áreas, ¿qué tanto suplen de arroz al país? Casanare es el 36% de la producción nacional y le da alimento a 16 millones de colombianos de los 51 millones de colombianos pues, que tenemos actualmente como población. Entonces es muy importante Casanare a nivel país porque en la ideología de la gente está el Huila y el Tolima como los mayores productores, pero Casanare es el mayor productor con 36% del aporte pues, de arroz a nivel país. Claro, es decir, que si continúa esta emergencia, ¿podríamos de pronto ver una afectación en la producción nacional de arroz? Pues gracias a que tenemos todavía unos inventarios altos respecto al año pasado, entonces digamos, desabastecimiento de arroz no hay. Desabastecimiento de arroz no hay. Nosotros los años anteriores normales veníamos con unos inventarios a final de año de unas 800.000 o 900.000 toneladas, pero desde el año antepasado, 2024 y 2025, hemos estado con inventarios de 1.200.000. Entonces teníamos, era un pequeño sobreinventario que estas afectaciones no van a afectar, digamos, el abastecimiento de arroz a nivel país. Digamos, eso nos da tranquilidad dentro del mercado, pero sí va a afectar mucho es al productor primario, que es quien recibe todos estos pues, ataques de la naturaleza y pues en estos momentos también un mal precio al productor primario que pues termina afectándolo mucho más. Claro, pero ¿cree usted que de pronto ese sobrecosto o esas pérdidas puedan trasladarse al precio general del arroz? Es decir, la pregunta que se hacen muchos ciudadanos acá en la capital es, ¿va a subir el arroz en próximos días o meses? Mire, el arroz se había mantenido con un precio menos bajo, no tanto porque aquí en Colombia hubiera una sobreoferta de arroz, sino porque había una presión de precios a la baja a nivel internacional. En estos momentos ya hay una presión más bien de precio hacia el alza. Ya en los países asiáticos ha empezado a incrementar el precio del arroz y como se acerca un fenómeno del niño,
entonces los países también empiezan a disminuir sus exportaciones y empiezan a guardar para su soberanía alimentaria. Entonces, indudablemente, esa va a ser, o ese va a ser el factor clave que va a hacer que suban los precios del arroz en toda la cadena, pero no una inundación de estas que, digamos, dentro de todo el porcentaje que se maneja a nivel nacional, no es tan significativo. Claro, es decir, que para tranquilidad de las personas, por el momento esta emergencia no va a afectar precios. No va a afectar precios en cuanto a el inventario que se encuentra en este momento, pero la Ya los tendencia actuales sí es a que inventarios. el precio vaya a subir por el fenómeno del niño que ya se está viendo en muchas regiones. De hecho, aquí en Casanares ya se disminuyó este año el área de siembra todo el departamento. No tan marcado como el resto del país, que están sufriendo una sequía mucho más fuerte. Aquí tenemos todavía agua, pero en el resto del país, la costa atlántica, Huila y Tolima, están sufriendo unas sequías que sí han hecho que las reducciones de área sean muy importantes. Entonces ahí es donde ya estamos viendo esa presión que va a hacer que los precios sí tiendan a subir. Claro, es decir, si hay sequía, hay afectaciones y hay inundaciones también, sobre todo porque son Exactamente. muchas las familias que dependen del sector arrocero. Y usted que lo ha visto cerca con sus colegas, ¿cómo están manejando la emergencia? Bueno, aquí hay una solidaridad completa del todo el gremio, los mismos agricultores ayudando a las personas en las veredas con los tractores y en sus remolques, ayudar a sacar enseres a zonas más altas, eh, consiguiendo mercados a través de muchos líderes de la región, a través del departamento, gestión del riesgo, recogiendo muchos víveres para poder repartir a las personas más afectadas, que igual usted sabe que siempre que pasa esto se forma una avalancha de donaciones, pero que con el tiempo va disminuyendo y igual las afectaciones de las personas van a continuar. Entonces, para eso necesitamos el apoyo fuerte del Estado, porque pues ese apoyo que se tiene de parte de la comunidad pues no va a ser duradero, porque pues igual no se tienen los dineros suficientes. Entonces ahí se necesita el apoyo del Estado, y para el agricultor pequeño, mediano y grande lo que se necesita es pues mejorar los precios al productor. Claro, porque en cierta manera no solamente es la parte arrocera, ¿no? ¿Qué otra infraestructura usted ha evidenciado que se ha visto perjudicada? De pronto la agrícola, la avícola. No, más que todo cultivos de pancoger, plátano, yuca, maíz, la ganadería, porque pues las lluvias como fueron tan intensas, las crecientes también arrasaron hasta con ganado, que unos terminaron pues muriendo y otros pues sí llevados y terminaban en otras fincas. Entonces hay bastante pérdida también por eso. Y la otra es la parte de la infraestructura vial. Entonces, la gran mayoría pues no tuvo una afectación dentro de sus cultivos, pero sí tiene una afectación en las vías, en los puentes, que quedaron, digamos, con sus estructuras un poco golpeadas, y eso va a dificultar sacar la cosecha para poderla entregar a la molinería. Claro, estamos hablando puntualmente que el sector arrocero, ¿cuánto podría ser esa pérdida económicamente? Pues mire, nosotros aquí en el departamento, el sector agricultor no, el sector arroz maneja más o menos 1.6 billones de pesos, de los 4 billones en totales que más o menos cuesta la cosecha arrocera en todo el país. Nosotros manejamos aquí un 1.6 billones de pesos por cosecha año. Entonces, con unos costos aproximados sobre los 7,5 a 8 millones de pesos por hectárea. Entonces, 13,000 o 15,000 hectáreas ya que pueden ir en estos momentos, es un valor que puede estar cercano ya a los 100,000 millones de pesos. Sí. Antes de dar ese último mensaje al gobierno nacional de la ayuda que ustedes necesitan en estos momentos, hablemos de qué más viene. Si bien la lluvia no se puede prever, de pronto ustedes cómo más se van a proteger, qué estrategias van a implementar. Pues nosotros en los acercamientos que teníamos con el ministro de Angón, le decíamos que acceder al seguro agrícola es un tema que es muy necesario para todas estas contingencias climáticas, pero también es muy costoso para el productor primario. Nosotros no tenemos ningún tipo de subsidio para acceder
a un crédito, a un subsidio agrícola, y eso termina incrementando casi en 600.000 pesos por hectárea el costo de producción. Entonces, si ya de por sí estamos vendiendo a un precio de pérdida para nosotros como agricultores, incrementarle un costo más, pues también es muy complicado. Y yo sé que pues mucha gente podrá decir, sí, pero pues es que con eso se puede evitar usted un problema climático. Pero cuando usted está perdiendo alrededor de 1.000.000, 1.200.000 pesos, incrementarle a la pérdida 600.000 pesos más, pues es muy complicado, porque realmente en nuestro sector arrocero no hemos tenido las ayudas que pensamos que íbamos a tener con este gobierno. La verdad, tuvimos también como una descalificación de parte de nuestro gremio y de parte de nuestro departamento, porque pues como de pronto ustedes escucharon mucho, pues aquí nos tildaron que éramos los ricos del país porque sembrábamos arroz, y sufrimos esas descalificaciones desde el Ministerio de Agricultura, y pues eso no fue bien recibido aquí en el departamento. Claro, difícilmente se pueden implementar las estrategias. Y para tranquilidad de los ciudadanos, de pronto, ¿qué tanto inventario hay del que estábamos hablando? Es decir, ¿alcanza un largo tiempo? Sí, normalmente nosotros a la cosecha grande, que es al mes de agosto más o menos, nosotros estamos llegando con unos inventarios a nivel nacional alrededor, unos inventarios normales de alrededor de unos 300.000, 200.000 toneladas. A pesar de las pérdidas, vamos a llegar con unos inventarios muy similares, alrededor por ahí de unos 400, de pronto ligeramente un poquito superior, por lo que venimos con un inventario alto. Entonces, a inicio de cosecha, pues no vamos a tener ese inconveniente. El inconveniente sí se puede presentar es el siguiente año, dependiendo cómo se vaya a comportar el clima. Si se puede sembrar la totalidad del arroz que normalmente se siembra en el país, o el clima no lo va a permitir. Eso depende el fenómeno del niño, cuál va a ser su comportamiento, digamos, en el primer trimestre del año entrante. Entonces, ese va a ser, digamos, como el dilema que vamos a tener ahí. Entonces, nada, consumir arroz, eso sí es lo que necesitamos. La mayor ayuda que nosotros podemos recibir de toda la ciudadanía a nivel nacional es que consumamos más arroz para que nuestro producto sea más demandado, y asimismo pues no tengamos que sufrir por contrabandos, por tantos problemas que se tienen en las fronteras, y ese contrabando que nos afecta mucho el precio a nosotros como agricultores.